Yo empecé diciendo que no había gobierno de coalición y hoy he asumido que va a haber gobierno de coalición. Entenderá al menos que algo me he movido, que he intentado llegar a un acuerdo. Y en segundo lugar, pues hombre, que ninguna de las políticas del Gobierno de España, como ninguna de las políticas del Gobierno de la Comunidad Valenciana, son decorativas. Buenas noches. Quedan 48 horas para que Pedro Sánchez consiga camelarse a sus amigos de Podemos. Las negociaciones entre la formación morada y socialista continúan y parece que han dado pasos, aunque de enano, durante el día de hoy. Ejemplo de ello ha sido el cambio de opinión del partido de Pablo Iglesias, pasando del no a la abstención. La prueba ha sido ese voto telemático que ha tenido que emitir con anterioridad Irene Montero al estar de baja. Primera votación fallida de Pedro Sánchez que ha apurado los plazos hasta el último momento. El resto de grupos parlamentarios que tenían su turno de intervención fijada para hoy han llegado con la crítica compartida de que no se les ha intentado convencer. Nacionalistas, proetarras e independentistas han querido poner encima de la mesa las reivindicaciones autonómicas de las que Pedro Sánchez se olvidó ayer. El Congreso ha rechazado la candidatura del socialista, que no ha sido capaz de fraguar una alianza estable con aquellos que se presuponía que eran sus socios. La segunda oportunidad para Pedro Sánchez llega este jueves. Más noticias en titulares. La situación de parálisis en la política nacional se extiende también a los gobiernos regionales. En vísperas del debate de investidura en Aragón, que será la semana que viene, no hay conversación de ningún tipo. Javier Lambán, para poder reeditar en el mandato, necesita sí o sí a Podemos, pero las conversaciones no se retomarán hasta el jueves, a esperas de lo que pase con la investidura de Pedro Sánchez. 4 yihadistas detenidos hoy en España. En Guipúzcoa, 3 hombres de nacionalidad marroquí de 27 años que usaban las redes sociales para hacer apología del terrorismo. Y en Lugo, una mujer que incluso llamaba a atentar en Galicia y a hacerlo, como en la masacre de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Asalariados y no autónomos. El Juzgado de Madrid respalda la decisión de la Inspección de Trabajo de que Deliveroo debe dar de alta a sus trabajadores. Ahora la empresa puede tener que hacer frente a los costes de sus empleados. Se trata de la causa más grande celebrada en España hasta la fecha contra una de las conocidas compañías de reparto. El calor suma grados, poniendo en alerta a Zaragoza y Vizcaya. Alerta roja, alto riesgo ante un peligro de incendio. Pero atención, porque en el País Vasco, en cuestión de minutos, los termómetros han caído hasta 15 grados por la Galerna. Un cambio brusco en la dirección del viento. Mientras tanto, la ola de calor se ha ido trasladando hasta el centro de Europa. Quinto apagón que sufre Venezuela en menos de 5 meses. El país volvió a sufrir cortes de luz en casi su totalidad. El chavismo de Nicolás Maduro ha argumentado que el apagón tiene su origen en un ataque electromagnético, pero no han dado más declaraciones y tampoco han explicado qué significa, a qué se refieren con ese ataque. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Boris Johnson coge el relevo a Theresa May. Las primarias del Partido Conservador británico le han otorgado una victoria. Cifras aplastantes contra su contrincante. Más del doble de los votos se ha llevado Johnson. Será el próximo miércoles de la semana que viene cuando se coloque al frente de Reino Unido, justo en el momento en el que May anuncie su dimisión a la reina Isabel. Votos a favor del candidato, 124. Votos en contra del candidato, 170. Abstenciones, 52. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 13:30 horas del próximo jueves 25 de julio.
Pedro Sánchez pierde la primera votación de investidura. Todo sale según lo previsto. 124 síes, 52 abstenciones, 170 noes y 4 votos que no se han emitido de los golpistas encarcelados. El candidato socialista solo ha tenido el respaldo de su grupo parlamentario y del único diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Las abstenciones han llegado de la mano de Bildu, PNV, Compromís y Unidas Podemos. Pero de las filas moradas también ha salido un no, el de Irene Montero, que votaba telemáticamente a primera hora de esta mañana. Un claro ejemplo de cómo las negociaciones llevadas a cabo a lo largo de toda la mañana estaban dando sus frutos, situando al partido de Pablo Iglesias en la abstención y no en el no rotundo. La negativa también la ha suscrito Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Próxima votación este jueves, 48 horas después, y si Pedro Sánchez no es investido, el calendario nos lleva hasta el de plazo el 23 de septiembre. Si en esa fecha no hay gobierno, las elecciones podrían ser el próximo día 10 de noviembre. Para evitarlo, Adriana Lastra, en el último alegato del Partido Socialista, ha insistido en los argumentos que había expuesto Pedro Sánchez. Ha insistido en que los 350 parlamentarios que conforman la Cámara permitan ese gobierno y dejen el bloqueo a un lado. Lastra reivindica la capacidad de Ferraz de poder llegar a acuerdos. Señor Rivera, gobierno o bloqueo, y no van a desaparecer por más que usted se empeñe en mirar hacia otro lado. Señorías de Ciudadanos, miren, el partido al que represento tiene 140 años. En todo este tiempo hemos pasado por muchas cosas y nuestra historia se ha entretejido con la propia historia de la libertad en España. Hemos luchado por un país más justo y hemos sido perseguidos, encarcelados y asesinados por ello. Y aquí me va a permitir que le haga una pequeña reflexión, porque usted ayer volvía a intentar arrojarnos el terrorismo políticamente a la cabeza. Y yo solamente le voy a hacer una reflexión. Mire, yo tenía compañeros en Euskadi, en Navarra y en las calles de España que se estaban jugando su vida, cuando usted lo único que se jugaba era un constipado por salir despelotado en carteles electorales. Las elecciones se ganan y se pierden. Lo importante es no perder el alma, porque si pierdes el alma acabarás perdiéndolo todo. Señor Rivera, ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su alma? Nosotros mantenemos abierta la puerta a formar un gobierno de coalición. Les esperamos en esa propuesta. Creo que es lo que nuestros votantes esperan de nosotros. Y lo hacemos, señores de Unidas Podemos, sabiendo que no sumamos mayoría absoluta entre las dos fuerzas parlamentarias. Que respeten a este centenario partido. Que lo respeten, porque mire, ustedes no son la prueba del algodón de la izquierda de mi partido. No lo son. Sin embargo, no han sido capaces de fraguar una alianza estable con Podemos para la investidura. Si no hay acuerdo en Esquerra, no facilitarán el gobierno de Pedro Sánchez. Así lo ha dicho desde la tribuna el republicano Gabriel Rufián, que ha vuelto a erigirse como abogado de los separatistas dando lecciones de derecho constitucional. El PNV ha preferido apostar por la ironía, mientras que otros han recurrido a las fábulas. Los diputados de los partidos con menor representación parlamentaria han llegado con una queja común. Nacionalistas e independentistas han criticado que Pedro Sánchez no les hiciera ningún guiño en su discurso de investidura y han puesto en duda su apoyo en la próxima votación. Una advertencia previa, con el debido respeto, no dé por supuesto nuestra abstención. Vamos a facilitar su investidura con nuestra abstención. Una abstención que en ningún caso supone un cheque en blanco ni una muestra de confianza en el camino que vaya a recorrer. Los diputados catalanes siguen con su discurso incendiario, anteponiendo su plan rupturista y defendiendo que hay presos políticos en España. ¿Serán ustedes el PSOE de la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría por los palos del 1 de octubre? ¿O serán el PSOE de igual volvemos a aplicar el 155 si se portan mal? ¿Será usted el señor Sánchez del error fue judicializar un conflicto político que se soluciona votando? ¿O será usted el señor Sánchez de el independentismo es una amenaza para la convivencia? Si usted tuviera sentido de Estado, debería hablar de los presos políticos. Es más, debería hablar con los presos políticos.
Los nacionalistas vascos apremian a PSOE y Podemos. El portavoz del PNV, con cierto toque de humor, ha querido criticarles que estén más a por los cargos que a por los programas. Oye tú, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? La exigencia de Compromís era clara: financiación autonómica. Para Joan Baldoví era algo imprescindible, a lo que no han recibido respuesta del candidato socialista. En lugar de querer ser un solista de la banda, quiere liderar una verdadera banda de música, una banda de música valenciana. Podemos tocar juntos muchas piezas. Puede ser su tumba. El discurso más crítico lo ha hecho Ana Oramas y pone precio a su voto. Más financiación para Canarias y sin miembros de Podemos. Si cambia sus políticas, si nos da usted la financiación que está retenida en los presupuestos de este año, si cumple con el REF y el Estatuto de Canarias, como es su obligación, nos va a tener a su lado. Aunque Pedro Sánchez parece que tiene muy claro a quién quiere tener de su lado. Al Partido Popular a su responsabilidad, al Grupo de Ciudadanos a que deje a un lado el sectarismo y también al Grupo de Unidas Podemos a su generosidad y a su responsabilidad. Como ven, la mayoría de los parlamentarios han echado en cara a Pedro Sánchez que no haya puesto el empeño suficiente y necesario por conseguir ese acuerdo con Podemos. Como decimos, la formación morada ha pasado de la negativa absoluta de primera hora de la mañana a la abstención. La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, justifica su movimiento asegurando que es un gesto, que las negociaciones están mejor que ayer, pero que ahora la pelota está en el tejado de Sánchez. Hemos hecho muchas renuncias, creo que no hace falta recordar el paso a un lado que dio Pablo Iglesias el pasado viernes cuando nos dijeron que si él daba un paso a un lado el gobierno de coalición era inminente. Nosotras vamos a seguir trabajando para que haya un gobierno de coalición. Frente a lo que hemos planteado, el Partido Socialista solo ha dicho que no. A todo lo que hemos planteado, el Partido Socialista ha dicho que no y solo hemos escuchado excusa tras excusa. Y esperamos que de aquí al jueves haya movimientos. El último gesto que hemos hecho, ya digo, el de esa abstención para seguir facilitando las negociaciones como hemos hecho en estos últimos 2 meses. A ese cambio de postura del partido de Pablo Iglesias se ha referido Teodoro García Egea. El secretario general del Partido Popular ha querido mostrar la evidencia de que todo puede cambiar en apenas cuestión de minutos. No cree que pueda haber repetición electoral en otoño porque, a su juicio, Sánchez se ha casado ya con la extrema izquierda. Parece que desde las 9 de la mañana que la señora Montero emitió su voto hasta finalmente las 2 de la tarde, algo ha cambiado, porque lo que era un no a las 9 de la mañana ha sido una abstención a las 2 de la tarde, lo cual todo parece indicar que las cosas pueden cambiar en 48 horas hasta el jueves. Por tanto, es evidente que lo que el Partido Socialista ofrecía ayer a los constitucionalistas, al Partido Popular y a Ciudadanos, era una farsa. Era un intento de blanquearse mientras en la habitación contigua estaban ofreciendo ministerios a Podemos. Por tanto, no es de fiar, no es creíble los ofrecimientos que hace a partir de ahora el señor Sánchez. Esa perspectiva del Pleno también la comparten los de Génova 13 con los de Ciudadanos. Inés Arrimadas cree que Sánchez salvará la investidura gracias a Podemos y a los nacionalistas. La portavoz naranja los denomina como sus socios naturales. Sánchez ha utilizado todos o casi todos los turnos de réplica para el resto de partidos para incluir ataques a Ciudadanos. Sánchez se ha dedicado a agradecer y a tener buenas palabras, incluso a Bildu, a Esquerra, al PNV, y se ha centrado en lanzar insultos y ataques a los ciudadanos. No sabemos si esa banda de Sánchez van a llegar a un acuerdo al final para repartirse el botín, pero creo que ya todas las cartas están encima de la mesa. Ya nadie tiene dudas en España de con quién quiere gobernar Sánchez, cuál es el plan de Sánchez y a quién ataca y a quién considera líder de la oposición en el Congreso. Por su parte, en Vox confían que lo de hoy ha sido un teatrillo entre socialistas y morados, que el jueves tendrá su punto álgido. Para Iván Espinosa Los Monteros ha llegado el Frente Popular al Ejecutivo de la mano de Sánchez. Y es lógico que un partido como Podemos no acepte esas condiciones. Por eso es lógico que hoy se haya producido esta investidura fallida. Sin embargo, no nos cabe duda de que no sé si en 48 horas o en 48 días acabará habiendo un gobierno y un gobierno del Frente Popular, que lo que se avecina es un gobierno
Frankenstein, un gobierno del Frente Popular, en el que se unirán, como decía ayer Santiago Abascal, marxistas, comunistas, separatistas, nacionalistas e independentistas. Es un gobierno en el que probablemente veremos de vicepresidenta, como ya se ha anunciado hoy, a Irene Montero, veremos a enemigos de España como el señor Pisarello. Será un gobierno de monteros y montoneros. Y tenemos conexión en directo con Belén Hoyo, portavoz adjunta del Partido Popular. Señora Hoyo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por responsabilidad, ¿no debería el Partido Popular abstenerse, aunque solo sean los votos necesarios que necesita el PSOE? Si hay un partido que siempre es coherente es el Partido Popular, y nosotros ya dijimos después de las elecciones que no pensábamos abstenernos ante una investidura de Pedro Sánchez. Hemos votado no porque Pedro Sánchez no es de fiar y lo ha demostrado estos 6 meses que ha gobernado. Sus socios naturales son Podemos, los independentistas, los nacionalistas, los proetarras, y hemos visto cómo se ha sentido a gusto estos últimos meses con ellos a nivel nacional y cómo se siente a gusto con ellos en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Están pensando en una repetición electoral igual que benefician al PSOE? Según las encuestas, el otro gran beneficiado sería su partido. Es verdad que todas las encuestas nos dicen que en unas futuras elecciones el Partido Popular subiría, pero en el Partido Popular siempre hemos antepuesto el interés general y el interés de todos los españoles al interés particular de nuestro partido. Por lo tanto, no deseamos unas nuevas elecciones porque no creemos que sea bueno para España una repetición de elecciones y que el país se quede paralizado unos meses más. ¿Qué creen que hay oculto tras la abstención de Podemos? ¿Cederán finalmente los socialistas asientos relevantes, como por ejemplo el de Hacienda? Bueno, ayer era un no y lo hemos visto en el voto de Irene Montero. Hoy se han abstenido y yo creo que 48 horas después, el próximo jueves, lamentablemente prevemos que pueda ser un sí. Uno de los nombres que se rumorea es el de Irene Montero. Cayetana Álvarez de Toledo hablaba esta mañana de una vicepresidencia florero para una mujer florero, levantando la polémica. ¿Comparten esa visión en el PP? Bueno, de la vicepresidencia florero no ha hablado Cayetana Álvarez de Toledo, sino que ha hablado Carmen Calvo. La vicepresidenta actual es quien ha hablado de una vicepresidencia sin competencias ni presupuesto. Hablando de Cayetana Álvarez de Toledo, será la nueva portavoz del Partido Popular para luchar contra el Frente de Izquierdas que parece que se avecina en España. Bueno, yo no sé quién va a ser el próximo portavoz o la próxima portavoz parlamentaria por el Grupo Parlamentario Popular, porque eso lo tiene que decidir nuestro líder, nuestro presidente Pablo Casado. En todo caso, si fuera Cayetana, es una persona preparada, es una persona con experiencia política y parlamentaria y desde luego sería una gran portavoz. ¿Qué cree que pasará el jueves? ¿Pedro Sánchez presidente o elecciones en noviembre? Yo creo que lamentablemente se van a entender Podemos, los independentistas y Pedro Sánchez, pues como han hecho en la mayoría de ayuntamientos y la mayoría de comunidades autónomas donde gobiernan. Por lo tanto, pues previsiblemente podemos tener un gobierno a partir del jueves, un gobierno en el que por primera vez pues se sentaría en el banco azul la izquierda más radical, populistas como son Podemos. Una cosa es lo que pasa este jueves y otra estos 4 años. Si finalmente hay ese gobierno de coalición, ¿aguantarían PSOE y Podemos gobernando juntos o habría crisis antes de que se termine la legislatura? Pues yo creo que aguantarían porque el poder les une mucho y lo he comprobado, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, en la comunidad autónoma valenciana, pues donde gobiernan y han gobernado la pasada legislatura, pues la izquierda radical y el Partido Socialista. Les une el poder, les une el ansia de mantenerse en el poder, que ya hemos visto que en Pedro Sánchez es algo muy importante, el seguir en la Moncloa, con lo cual yo creo que previsiblemente durará, pero de qué forma, ¿no? Y sobre todo con qué consecuencias para los españoles. Nada bueno se puede esperar de ese gobierno de populistas apoyados por independentistas y Pedro Sánchez a la cabeza. Belén Hoyo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Hablamos ahora con Vox, con Patricia Rueda, diputada de la formación por Málaga. Señora Rueda, muy buenas noches. Buenas noches. Primera votación de Pedro Sánchez fallida. ¿Cuáles son sus sensaciones para el jueves? En 48 horas, ¿adelanto electoral o gobierno del Partido Socialista con Podemos? Lo cierto es que no sé qué responderle. Lo que sí sé es que las intervenciones del señor Sánchez han dejado muy claras cuáles son sus socios preferentes.
separatistas, nacionalistas, independentistas. Con ellos, las formas y el fondo han sido totalmente diferentes a las que ha dirigido a una formación, por ejemplo, como la de Vox. El señor Sánchez ha sido incapaz de dirigirse a Santiago Abascal. Y no es la figura de Santiago Abascal como tal, sino lo que él también representa, que son 3 millones de españoles que confían en Vox. No sé lo que sucederá, pero sí sé que Pedro Sánchez tiene muy claro cuál es el gobierno que quiere formar y con quién quiere liderarlo. Estreno de Santiago Abascal en La Tribuna. ¿Cómo lo vivieron desde su partido? Con muchísima emoción, con muchísimo entusiasmo. Doy fe y hablo por muchos malagueños y por muchos españoles que vivimos un hecho histórico. Escuchar a Santiago Abascal en la tribuna de oradores hablar de los españoles, de todos los españoles sin ningún tipo de distinción, de los hombres de la mar, de los hombres de la tierra, de los desempleados, de todos estamos representados, a todos nos da voz. Y eso es un hecho histórico y lo viví realmente, al igual que todos los diputados, con mucha emoción. Sánchez evitó responder a su líder e incluso mientras hablaba parecía no escucharles. Eso sí, no paraba de hacer alusiones a Vox cuando se dirigía a Pablo Casado y a Albert Rivera. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no hacía alusión a Vox, sino que hablaba de ultraderecha, de bancada conservadora. Ni siquiera es capaz de decir Vox, que significa voz en latín. Pedro Sánchez tiene un problema. Y el problema no es solo la situación a la que se enfrenta actualmente, con estos pactos o no pactos. El problema es que tiene aquí, en el Congreso, a 24 diputados que representan a 3 millones de personas, que venimos con esperanza, con ilusión y con muchísimos argumentos para desmontar toda esa... Yo lo escuchaba ayer con mucha atención, sinceramente, y hay muchos detalles de su intervención. Empezó hablando de democracia, pero casi a los 3-4 minutos hablaba de esa bancada conservadora que desgraciadamente, y cito literalmente lo que dijo, desgraciadamente está en la Cámara. Esas no son las palabras de un candidato al gobierno, o no deberían serlas. ¿Cómo se tomaría una abstención del Partido Popular o de Ciudadanos a última hora con el fin de evitar que Podemos llegue al Consejo de Ministros? A mí no me toca decir cómo nos lo tomaríamos. A mí sí me toca, y desde el corazón, defender la libertad de todos los españoles a los que representamos, defender la nación, y que sigamos trabajando con tanta ilusión y con tanto entusiasmo por esta España que tanto queremos y que tanto amamos, no como otros. Bildu se ha abstenido. ¿Creen que hay cambio de cromos? La formación abertzale decía en La Tribuna que no era un cheque en blanco. Bueno, vivimos con estupor lo que dicen unos y otros en cuanto a Partido Socialista, Bildu. No sé qué va a pasar, no sé qué significa esa abstención. Sí que es cierto que sabemos quién es cada quien en este tablero. Patricia Rueda, gracias y muy buenas noches. Gracias. Pedro Sánchez ha vuelto a enviar esta tarde una nueva oferta a Podemos. Carmen Calvo, del bando socialista, y Pablo Echenique, del Morado, están llevando a cabo las negociaciones para desencallar la investidura y todavía no hay garantías. Bien, podíamos decir que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. El Partido Socialista se lo toma al pie de la letra y desvela hoy algo de Podemos que ya era un secreto a voces. Que era muy importante que otra persona, para ellos muy importante en su liderazgo, estuviera en un rango importante en el gobierno. Eso fue aceptado, porque nosotros no hemos tenido nunca vetos para construir un gobierno de dos partidos. Sin embargo, ayer el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lo desmintió. Dijo que se habían olvidado ya de esos puestos. Renunciamos desde un primer momento a compartir con ustedes la responsabilidad en eso que llaman ministerios de Estado.
El PSOE, según Iglesias, se ha negado a que miembros de su formación asuman competencias. Ustedes asumían para sí interior, defensa, exteriores, economía, y cuando nosotros les planteamos, miren ustedes, para desarrollar el programa que podemos pactar con ustedes, querríamos alguna competencia de Hacienda, dijeron, ni hablar, querríamos alguna competencia de trabajo, dijeron, ni hablar, querríamos alguna competencia de igualdad, ni hablar, querríamos alguna competencia de transición ecológica, y dijeron, ni hablar, querríamos alguna competencia de ciencia, y dijeron, ni hablar. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha dado a entender que en la negociación ya habían aceptado que la portavoz parlamentaria morada, Irene Montero, tuviera una vicepresidencia. Que se está haciendo una oferta para hacer política muy importante, de manera muy respetable a los perfiles que representa su proyecto político. Algo que el propio Iglesias no se ha creído nunca. Respeten ustedes a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado en su gobierno, porque no lo podremos aceptar. Y el PSOE se defiende. El Partido Socialista no tiene políticas decorativas nunca. De salir adelante el gobierno de coalición PSOE-Podemos, ¿qué futuro nos espera a los españoles? Se lo preguntamos al periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Alertaba a principios de la semana pasada Antonio Garamendi de la COE de lo peligroso que sería para la economía que entrasen en juego las políticas de Podemos. Bueno, efectivamente hay preocupación en algunos sectores y hay preocupación en el conjunto de la sociedad, porque nos imaginamos el programa del PSOE y el programa de Unidas Podemos sumados en gobierno de coalición, y eso asusta. Asusta en algunos términos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en descontrol del déficit. ¿Esto qué significa? Pues que van a llevar a un conflicto de España con la Comunidad Económica Europea, en el sentido de que difícilmente con esos programas se puede mantener la senda de control del déficit público, que es lo que nos exige Bruselas. Así es que este es un escenario en el que yo preveo conflictos de ese hipotético gobierno. El terreno de los cambios laborales, lo decía Pedro Sánchez en su discurso, va a haber un nuevo estatuto de los trabajadores y más reformas en el terreno laboral. Eso da un poco de miedo, porque parece que quieren tumbar parte o toda la reforma laboral que supuestamente es del PP, aunque en realidad la inició Zapatero. Pero bueno, buena parte de la recuperación de empleo que hemos tenido es gracias a esa reforma, y hacer cambios en ella hay que mirarlo con mucho cuidado. Pero como alguien quiere que alguien se haga cargo del Ministerio de Trabajo, esta reforma puede ser el dulce que haga que con más afición y entusiasmo se abonen los de Unidas Podemos a ese gobierno de coalición. Vamos a ver más asuntos. Las pensiones, pues Virgen del Amor Hermoso, que toquen lo mínimo posible, porque no me extrañaría que fueran capaces de encarecerlas. No me extrañaría que retrocedieran en eso de alargar la edad de jubilación, y eso tiene un coste. Y aquí nadie explica cómo se pagan los costes de las operaciones políticas que se emprenden y luego quedan y las tenemos que pagar todos nosotros. Más impuestos, este es el terreno más claro. En los dos programas electorales hay un aumento de todos los impuestos, del IRPF, de patrimonio, incluso del IVA, en fin, de toda la panoplia fiscal. Insistir en ello y hacer que el infierno fiscal no sea hasta finales de junio, el tiempo que trabajamos para Hacienda, sino incluso alargarlo a primeros de septiembre. Eso depende de lo que decida ese gobierno de coalición. Impuestos para los bancos. Esto parece que sí, porque es una de las obsesiones de Unidas Podemos, poner el impuesto de transacciones financieras, que todavía es una amenaza más sobre este sector que está pasando enormes dificultades. Otro sector que ve con preocupación esto, el sector inmobiliario, es una obsesión de ambos dos partidos, especialmente el de Pablo Iglesias, el regular el alquiler para que no suba de la manera que ha subido. Eso es una amenaza para todos los propietarios, descaradamente, claramente que sí. Más amenazas, las que sufre el sector de lo tecnológico. ¿Por qué? Lo decía Sánchez en su discurso de investidura. Hay una tecnológica muy relevante que solo pagó 3.500 euros de impuesto de sociedades. Estos van a pagar el pato. Y estos son los grandes proveedores de empleo en España últimamente, los que traen grandes bloques de empleo, Amazon, Google, etcétera, etcétera. Así es que ojo con esto, porque igual que vienen a España deciden irse a otro lugar, y eso lo podemos perder. Más asuntos, pues las eléctricas. Este sector está como el que ve la bruja. ¿Por qué? Porque es obsesión de ambos dos partidos, especialmente de Unidas Podemos, acabar con los beneficios de las eléctricas. Y quieren, por ejemplo, un suministro eléctrico gratuito para las personas en pobreza energética, y eso sería un problema para las cuentas de resultados de este sector, que es muy importante en la economía española.
Las petroleras, pues lo mismo le digo, la ambición de cambiar el impuesto de hidrocarburos es tremenda. Lo llevan los dos en los dos partidos, con diferentes, tendrán que graduar el impacto del aumento, pero Repsol, por ejemplo, con esto, y los que usan el diésel, que se pongan a temblar. Y bueno, el peligro que todo el IBEX contempla es que tengamos una repetición electoral, porque se alarga el periodo de inestabilidad y los resultados de esa repetición electoral son completamente inciertos. Xavier, gracias y muy buenas noches. Y el separatismo lo ha dejado hoy bastante claro en la Cámara Baja. Lo volverán a hacer. Y Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, ha repetido esas palabras en su perfil de la red social de Twitter. El mensaje era, por alusiones, lo volveremos a hacer. La hoja de ruta del independentismo, dividida en 3 partes, continúa. Según publica el diario El Confidencial, ahora mismo Torra ya está poniendo fecha a la segunda fase. La primera de ellas es la conocida como enteses, acuerdos, es decir, la creación de organizaciones, de plataformas formadas por entidades cívicas que apoyen y difundan el separatismo. Será a partir de octubre cuando comience la segunda parte, cuando el debate se traslade y lo lleven los ciudadanos que califican como participativos. La tercera fase, según este medio, comenzará en abril del próximo año 2020. Será en ese mes cuando se convoque el Fórum Cívico y Social, que sintetizará y ordenará los debates presentando las conclusiones en la Cámara Autonómica. Y toda esa hoja de ruta tiene un coste bastante elevado. Dentro de ese plan también está Diplocat, ese consorcio puesto al servicio de la maquinaria separatista que factura cantidades millonarias. El brazo diplomático del separatismo no escatima en gastos. En octubre de 2017, con la aplicación del 155 de Rajoy, también se ordenó su disolución. Extinción del patronato de Diplocat. Pero más tarde, Torra celebraba su vuelta. Nos habíamos comprometido. El Diplocat vuelve 1 año y medio después del intento de su liquidación con el 155. Diplocat, el entramado de la Generalitat para divulgar el separatismo, supuso un coste a la sociedad catalana de más de 417 millones de euros entre 2011 y 2017, según informa El Confidencial. Con los gobiernos de Puigdemont y Mas, los gastos internacionales no paraban de crecer, además de las embajadas que se crearon en los principales países. A 11,2 millones de euros ascienden los gastos. La lista la encabeza la de Estados Unidos con más de 2,5 millones, seguida por la de la Unión Europea con 2, Francia con casi 1.500 millones, Reino Unido con 900.000 y Alemania con más de 800.000 euros. Los supuestos diplomáticos catalanes pasaban todos los gastos, desde un café hasta las noches de hotel. En total, más de 50.000 partidas. Un derroche excesivo de dinero público para favorecer el proceso independentista. Todos ellos recogidos en documentos confidenciales que ahora están siendo investigados por la justicia. La sede del Diplocat era el epicentro del despilfarro. Numerosos viajes al exterior, la buena alimentación de sus representantes, que ascendía a más de 100 euros por comensal. TV3 y Cataluña Radio bombardearon a los catalanes con 600 anuncios sobre el 1 de octubre y la lista es interminable. Y mientras, Torra animaba a toda la ciudadanía catalana a votar masivamente. Pero sin mencionar esos gastos semiocultos. El separatismo siempre tuvo su entramado encubierto. El debate de investidura del socialista Javier Lambán para revalidar la presidencia del Gobierno de Aragón será los días 30 y 31 de julio. Y Podemos ha dejado un punto muerto las negociaciones en la región, por lo menos hasta el jueves, una vez se termine la votación de Pedro Sánchez. Será a partir de ese momento cuando la formación morada retome las conversaciones. Y es que sin el beneplácito de Podemos, Javier Lambán no podrá ser reelegido como presidente aragonés. El partido aragonés fue clave después de las elecciones porque podía desbloquear un gobierno de PP, Ciudadanos y Vox o apoyar uno del Partido Socialista y optó por esta última opción. Sea como sea, hasta el jueves no habrá diálogo y además Podemos tendrá que esperar al resultado de la consulta interna que va a convocar entre sus bases. De Aragón a Madrid, porque en la comunidad mediáticamente todo está paralizado. Nada se sabe de si habrá gobierno regional antes de que nos vayamos de vacaciones, antes de agosto. Hace unos días sabíamos que las conversaciones continúan con la mayor discreción posible. En Vox piden que en Madrid suceda lo mismo que en Murcia. Seguimos con la mano tendida
Y yo creo que sería una buena opción, bueno, pues imitar el camino que se ha seguido en Murcia. En Murcia, sentándonos a hablar, en Murcia, en sucesivas reuniones, se ha conseguido llegar a un documento común que a las tres partes les ha parecido correcto. Yo creo en que hablando se entiende la gente y que el primer paso tiene que ser que nos sentemos a hablar. Yo invito al señor Aguado a que nos sentemos, a que nos reunamos esta semana para poder así desbloquear el gobierno de Madrid. Yo creo que Murcia de verdad es el mejor ejemplo donde sus compañeros de Ciudadanos bueno, pues han hecho un trabajo que yo creo que del que podemos estar orgullosos todos, Ciudadanos, PP y Vox. Los riders son trabajadores asalariados y no autónomos. Es una decisión que ha tomado el Juzgado de Madrid y que da la razón a la Inspección de Trabajo, que obligó a la empresa Deliveroo a dar de alta a sus trabajadores. Se trata de un macrojuicio en el que participaban más de 530 riders, la causa más grande celebrada hasta la fecha contra una de esas conocidas compañías de reparto. En un informe, la Seguridad Social determinaba que debía ser Deliveroo la que pagase las cuotas por cada uno de sus trabajadores. Costes que se habían ahorrado y que podrían tener que pagar ahora. En ese mismo documento también se determinaba que los repartidores estaban bajo una falsa apariencia de autónomos por cuenta propia. Deliveroo puede ahora recurrir esta sentencia. Admitida a trámite la querella de abogados cristianos por un cuadro blasfemo de la Virgen María. Acusación contra la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, contra Marisa Ruz, de Izquierda Unida, por promover la exposición de la que formó parte, un cuadro de la Virgen masturbándose, titulado Con flores a María. La organización de abogados cristianos tomó estas medidas legales al entender que ese cuadro constituía un delito contra los sentimientos religiosos y además una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española. El equipo de rescate provocó daños a Julen, pero no propiciaron su muerte. Estas lesiones fueron posteriores. Así se plasma en un contrainforme solicitado por la defensa de David Serrano, el dueño de la finca donde murió el niño de 2 años al caer en un pozo de Totalán. Asimismo, se plasma que el fallecimiento se debe a un traumatismo cráneoencefálico y raquimedular, misma conclusión que llegó la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, aunque sí que apunta a que las numerosas heridas que tenía en la cabeza sí se deben a los trabajos de los efectivos. La Fiscalía malagueña solicitó la semana pasada 3 años de prisión para el dueño del terreno de Totalán, así como que indemnice a los padres del menor por la muerte de su hijo. Sobre este asunto, un tuitero, Camilo Ori, escribió a juicio de la Fiscalía de Madrid toda una batería de tuits ofensivos. Entre esos comentarios llegó a decir que Julen no podía haber caído más bajo. El Ministerio Público solicita ahora 18 meses de cárcel y la prohibición durante ese mismo periodo de usar las redes sociales por un delito contra la integridad moral. Hochef, filial alemana de ACS, obtuvo un beneficio neto de 279 millones de euros en la primera mitad del año, un 21,3% más gracias a la contribución de su participación en Abertis y a las ganancias reportadas por sus distintas áreas de negocio. Las cuentas semestrales de la firma del grupo que preside Florentino Pérez incluyen una contribución de 52 millones de euros por la participación del 20% que tomó en Abertis. No obstante, aseguran que el crecimiento de su beneficio también se ve impulsado por el incremento de las ganancias operativas de todos sus negocios. La cifra de negocio de la constructora germana progresó entre enero y junio hasta sumar 12.000 millones de euros. En la primera mitad del año, la filial alemana de ACS logró nuevos contratos por valor de 14.000 millones. De esta forma, a junio presenta una cartera de proyectos de obra pendientes de ejecutar por 49.000 millones de euros, un volumen de un 9% superior al de un año antes. El Fondo Monetario Internacional revisa al alza la previsión de crecimiento de España a pesar del frenazo de la economía global. Solo el Producto Interior Bruto estadounidense crecerá por encima del de nuestro país, según la última actualización de la perspectiva de la organización financiera. El crecimiento de la economía española se sitúa ahora en el 2,3%, lo que supone que sean 2 décimas más que en el anterior informe del Fondo Monetario Internacional con fecha del mes de abril. El fondo atribuye la revisión al alza de su previsión de crecimiento de la economía española para el 2019 al buen comportamiento de la inversión y a la debilidad de las importaciones.
El calor suma grados. Vizcaya y Zaragoza en alerta roja por temperaturas altas. Riesgo de incendio en todo el País Vasco durante toda la jornada de hoy. Pero en cuestión de minutos los termómetros se han desplomado, cayendo en hasta 15 grados por la Galerna. Es un fenómeno que consiste en un cambio brusco en la dirección del viento, lo que provoca que se acelere y se creen fuertes rachas y la sensación térmica baje. Un total de 41 provincias españolas están en riesgo por altas temperaturas. Es el caso de Jaén, Toledo, Ávila, Salamanca, Madrid, Navarra y La Rioja. Para este jueves las predicciones meteorológicas apuntan a un descenso generalizado de las temperaturas y los termómetros volverán a sus valores normales para esta época. El fenómeno de la ola de calor se centrará ahora en Europa. Países Bajos, sur de Alemania y Reino Unido podrían verse afectados. También el sudeste de Francia rozando los 40 grados. Hace mucho calor, pero en este momento está haciendo mucho calor en toda España. Aquí la ciudad vale la pena venir porque es muy bonita, pero tienes que aguantar calor, ¿eh? Bueno, hombre, la hora de más calor no salgo, estoy en casa y eso, pero también toma bastante líquido, lo que recomiendan los médicos y la televisión y eso. Es lo peor, nunca había estado en un sitio con tanto calor, la verdad. Imposible dormir, es imposible. Ni aire acondicionado, porque aparte te reseca muchísimo la garganta, las ventanas abiertas, la calor que hace es insoportable, no es viable. Y si encima vienes de fuera, menos todavía. Me gusta mucho la temperatura, me llama Nordman, el hombre del norte, me gusta mucho de estar aquí. Pues mira, ahora nos vamos al mercadillo y a tomar una cervecita, un agua y un refresco. Yo soy de Jaén y allí hace más calor que aquí, así que tranquilo, no lo llevo mal, sin problema. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las temperaturas del sur son así. 3 detenidos en Guipúzcoa por colaborar con el Daesh y otra yihadista en Lugo que planeaba atentar en la comunidad gallega. Esta mujer de 45 años ya fue detenida en el 2018 tras convertirse al Islam y asumir los postulados más violentos. Desde entonces era muy cuidadosa con sus movimientos. Usaba las redes sociales para difundir imágenes de diferentes conflictos bélicos, acompañando de comentarios en los que llamaba a unirse al Daesh. Llegó incluso a celebrar los ataques perpetrados en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, mostrando su intención de replicar en Galicia un atentado de características similares. Los 3 detenidos de Guipúzcoa son todos marroquíes de 27 años que usaban sus perfiles en Internet como una herramienta de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Investigan la presunta violación a un menor con Asperger. La familia del pequeño denunció los hechos a los Mossos d'Esquadra el pasado 17 de diciembre y en enero ampliaron la denuncia. Los padres del niño relatan cómo el menor había sido violado por 4 compañeros del instituto de entre 14 y 15 años de edad. En esa misma denuncia, los progenitores también relatan que su hijo había sido objeto de insultos y amenazas por parte de sus compañeros de instituto de Vallirana, llegando incluso a darles dinero, 300 euros, para que parasen con su actitud. El niño se vio obligado a dejar el centro el pasado mes de febrero. Escondía la cocaína bajo una faja, pero la Guardia Civil lo acabó pillando. Detenido un hombre de 27 años de edad y de nacionalidad colombiana en el aeropuerto de Barcelona por intentar introducir 6 kilos de esta sustancia. Había llegado a la ciudad condal en un vuelo procedente de Bogotá y ante la sospecha de que pudiese introducir algún objeto ilegal en el país, se procedió a realizarle un examen y las sospechas de los agentes acabaron confirmándose. Bajo la vestimenta llevaba una faja de tela bajo la que ocultaba 15 placas de cocaína. Estaban moldeadas para ajustarse al cuerpo y no resultar llamativo. La niña de 3 años que había sido ingresada por consumir éxtasis sale del hospital. Ya el sábado, el Hospital de Sant Espases de Mallorca decidía que gracias a su buena evolución, la menor podía ser trasladada de la UCI a planta. Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando la menor de nacionalidad rusa se encontraba en un parque infantil y encontró una pastilla en el suelo que acabó tragándose. Fue entonces cuando la madre comprobó que la pequeña había consumido alguna sustancia al verle la boca de color naranja. Poco después comenzó a encontrarse mal y justo en ese momento se la llevaron a urgencias. Los casos de niños que consumen drogas accidentalmente han aumentado y mucho en los últimos meses.
Se acabó el bonismo de Ahora Madrid. El nuevo ayuntamiento recupera el plan de lucha contra los manteros. En su primer acto oficial como alcalde, Martínez Almeida ya anunciaba tolerancia cero contra los manteros, los ocupas y los narcopisos. Ahora el consistorio está estudiando un plan que podría implantarse a finales de verano, concretamente en el mes de septiembre. Se trata de que la Policía Municipal integre un proyecto para combatir la venta ambulante e ilegal de productos falsificados en el centro de la capital. Un plan que pondrá su foco sobre todo en Preciados, Sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Callao y Plaza de España. Vuelve el plan que Manuela Carmena tumbó en el año 2016. Lo que ha vivido el barrio madrileño de Lavapiés este fin de semana ha sido una verdadera historia de terror. Disparos, navajazos, 5 detenidos de nacionalidad marroquí y argelina, 2 policías heridos y un apuñalado. Como telón de fondo, la rivalidad futbolística. Manifestaciones y antidisturbios. Reyertas y antidisturbios. Es la realidad de Lavapiés. Este fin de semana el conflicto se daba cita de nuevo en el barrio, ahora con motivo de la final de la Copa de África por la rivalidad entre senegaleses y argelinos. Todo comenzó con una celebración espontánea en la noche del viernes y concluyó con 5 personas detenidas y 3 heridos, 2 agentes y un inmigrante por arma blanca que tuvo que ser atendido por el SAMUR. La derrota de Senegal provocó el enfrentamiento de ambos bandos que tuvieron que ser separados por un cordón policial. Y los viandantes, ante el miedo, tuvieron que refugiarse en los comercios de la zona. Se volvieron a lanzar botellas y mobiliario urbano. Los vecinos aseguran que escenas como esta suceden a diario. La presencia de los antidisturbios es la mayoría de veces necesaria y las revueltas constantes. El sábado la tensión seguía en el barrio. La plaza Nelson Mandela fue el escenario de lanzamiento de adoquines, aunque quedó rápidamente neutralizada por la policía. Desde las asociaciones vecinales siguen denunciando estos episodios que atentan contra su seguridad. Ya ocurrieron hechos parecidos el pasado año por el conflicto de los manteros y Lavapiés fue epicentro de manifestaciones y enfrentamientos. A la espera de soluciones, los vecinos seguirán manteniendo reuniones constantes con la Policía Nacional y mientras reclaman la instalación de más cámaras de seguridad y mayor presencia de los agentes. Los Tories ya tienen nuevo líder. Boris Johnson ha sido coronado como tal esta misma mañana. Es el resultado de una votación en la que ha ganado a su contrincante por una amplia mayoría. 20 diputados conservadores ya han anunciado que van a presentar su dimisión. Boris Johnson, 92,153. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador y como partido de gobierno se convertirá también en primer ministro del Reino Unido el próximo miércoles cuando Theresa May presente su dimisión oficial a la reina de Inglaterra. El exalcalde de Londres ha superado a Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores, en la última votación. Una votación en la que los electores fueron los militantes del partido Tory. Un 87,4% de los más de 159.000 inscritos han participado dando una holgada victoria a Johnson, que obtuvo casi el doble de votos que su rival, 92.000 y 46.000 votos respectivamente. Dicho de otra forma, Johnson tiene el respaldo de 2/3 de la militancia Tory. La travesía de Johnson al liderazgo del partido y a Downing Street ha sido un paseo. Johnson ganó con facilidad en cada una de las 5 votaciones de los diputados Tories mientras caían eliminados sus rivales, y los militantes conservadores han refrendado lo votado por sus representantes en el Parlamento. Tras conocer el resultado de la votación, Johnson estableció los 3 grandes objetivos de su mandato. Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. La elección de Johnson genera cierto miedo en la Unión Europea, pues el exministro de Asuntos Exteriores se ha comprometido a llevar a cabo el Brexit con el 31 de octubre como fecha límite, haya o no acuerdo. Johnson considera que el gobierno adquirió el compromiso de salir de la Unión Europea hace 3 años y que debe cumplir inmediatamente. Sin embargo, también considera que hay que conciliar las 2 posturas que existen en el Reino Unido respecto a Europa. Between the deep desire for friendship and free trade and mutual support in security and defence between Britain and our European partners
and the simultaneous desire, equally deep and heartfelt, for democratic self-government. Tiempo de análisis, conexión en directo con Paul Gordon, representante del Movimiento Europeo Británico. Señor Gordon, muy buenas noches. Buenas noches. Además del Brexit, ¿a qué retos se enfrenta Boris Johnson? Pues la propia unión de la nación británica, porque los escoceses mayoritariamente votaron por la permanencia en la Unión Europea, y también en Irlanda del Norte, que todo el asunto de la frontera dura con la República de Irlanda, y también se va a enfrentar la crisis iraní en estos momentos, para nombrar solo dos asuntos muy importantes. ¿Es cada vez más real la idea de un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre? Pues tendremos que ver esto. Yo estoy convencido que habrá acuerdo antes del 31 de octubre. Estoy convencido porque es que primero el Parlamento británico está en contra. No le van a dejar hacer esa especie de choque a lo loco de mi país. Y creo que a Bruselas tampoco le interesa. Entonces creo que puede pasar, por supuesto, pero creo que no va a pasar en realidad. Sería demasiado. El nuevo líder tendrá que hacer frente también a la entrada de la crisis iraní. ¿Se inclinará hacia Washington o se escorará en Europa? Pues eso es una buena pregunta y una incógnita, porque es verdad que Boris Johnson es mucho más pro-estadounidense que May. May se mantenía un poco de distancia, sobre todo en el acuerdo nuclear con Irán, y tenía una postura más cercana a Francia, a Alemania. Entonces puede ser que Johnson sale de ese acuerdo con Francia y Alemania, o se queda, pero menos, dentro del acuerdo con Irán. ¿Conseguirá agotar el tiempo al frente del Ejecutivo o se verá Reino Unido abocado a unas elecciones? Pues si va por un Brexit a lo loco, un Brexit duro, después del verano, yo creo que habrá una moción de confianza y le van a tumbar su gobierno, y tendrá que haber elecciones generales, desde luego. Paul Gordon, gracias y muy buenas noches. Encantado, muchas gracias. Venezuela ha vuelto a apagarse. Poco antes de las 5 de la tarde, 16 departamentos de los 24 con los que cuenta el país sudamericano se han quedado sin luz. Nuevo apagón que vuelve a sufrir Venezuela. Se trata ya del quinto desde el pasado mes de marzo. Y la dictadura chavista de Nicolás Maduro ha vuelto a usar los mismos argumentos con los que se justificó en las anteriores ocasiones, vinculando este corte en el suministro a un ataque electromagnético. El Ejecutivo ha suspendido las actividades laborales y escolares para este martes, y Juan Guaidó ha convocado una asamblea ciudadana en las calles. 7 horas después, Venezuela comenzó a iluminarse paulatinamente. Y cerca de Singapur, un grupo de piratas asalta un buque surcoreano. Eran las 4 de la mañana cuando los marineros de este carguero fueron sorprendidos por 7 piratas. Fue abordado a unas 100 millas del estrecho cuando esa lancha rápida, operada por los piratas, se acercaron. Estaban armados y en total se han sustraído unos $13.000, además de las pertenencias personales de algunos marineros, como teléfonos móviles, ropa y calzado. No se han registrado víctimas mortales, aunque algunos de los marineros presentaban heridas de poca gravedad, como quemaduras provocadas al enfrentarse a los piratas. Corea del Sur ya ha advertido a los buques del país que navegan por esa zona que estén alerta. China impone aranceles al acero de la Unión Europea y a otros países asiáticos. A partir de hoy martes, las importaciones de algunos productos de acero inoxidable procedentes de la UE deberán pagar un tributo. Y es que China considera que los países de la eurozona, junto a Japón, Corea del Sur e Indonesia, han llevado a cabo prácticas irregulares, lo conocido como dumping, es decir, vender un producto por debajo de su precio normal para eliminar las empresas competidoras. Mediante un comunicado publicado en su página web, el organismo explica que los productos afectados por estas medidas, que entran en vigor hoy martes, son las palanquillas de acero inoxidable importadas y los laminados, también de acero. Las tasas fijadas oscilarán entre el 18% al 100% durante un periodo inicial marcado por 5 años.
En muchas ocasiones la naturaleza nos sorprende y nos deja boquiabiertos. Así se quedaron los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos al ver estas imágenes. Se trata de un mero blanco de aguas profundas engullendo un tiburón. De un solo bocado, lo están viendo, se come a ese pequeño tiburón que estaba alimentándose del cadáver de un pez espada. La dieta de los meros pasa normalmente por cangrejos y otros crustáceos, pero no sabíamos que entre sus platos de su menú favorito estaban los tiburones. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Les dejamos con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengan una buena noche.